o otros documentos donde el banco va a asumir la obligación de percibir, por ejemplo, en las acciones, los dividendos, en los pagarés, el cobro del crédito, o en los cheques de pago diferido también, una vez que llegue el plazo, a los efectos de percibir la suma de dinero, y en todos los casos debe acreditar a su cliente. Esto significa que también el banco tiene la obligación de ejercer la acción para el caso de incumplimiento, en cuyo caso debe pedir una autorización al mandante a los efectos de poder ejercer una acción para el cobro compulsivo de dicho crédito. Pero por otro lado, lo más importante es de que el banco no puede omitir el ejercicio de la acción, porque de esa manera puede perderse el crédito, puede prescribir. Y la prescripción es una de las formas de extinguir las obligaciones. Entonces debe interrumpir ese transcurso del plazo. Por ese motivo es que está obligado a ejercer la acción. Muy bien. Entonces tenemos esta depósito cerrado, depósito abierto, depósito en administración o dossier. Ahora vamos al depósito de suma de dinero. Cuando nosotros hablamos de todo este tipo de depósitos ordinarios o regulares que conocemos, vamos a comentar brevemente que en el derecho romano existían 4 contratos reales. Uno es el depósito, otro es el mutuo, otro es el comodato y otro contrato es la prenda, el pignus, la prenda. 4 contratos reales. Los contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa. El comodato, por ejemplo, es un préstamo de uso. El mutuo, como el mutuo bancario, por ejemplo, es un préstamo de consumo. Es decir, el objeto del préstamo o es suma de dinero o es cosa consumible. Entonces, el mutuo es un préstamo de consumo. El depósito es la entrega de una cosa mueble para su custodia y conservación, con la obligación de restituir al depositante en el tiempo convenido o cuando éste así lo indicare. Por eso dijimos que el plazo está en favor del depositante. Cuando ustedes estudian el plazo de este año, van a ver que el plazo se establece en favor de las partes. Excepcionalmente, como en este caso el depósito ordinario, se establece en favor del depositante. Bueno, el depósito ordinario puede hacerse en caso de calamidad pública, puede hacerse incluso entregando a un incapaz. Por ejemplo, a un adulto incapaz, dice el código. Y esto se llama depósito necesario o forzoso. Necesario o forzoso. Que se produce en caso de calamidad pública, terremoto, caso de naufragios, que era muy común, en caso de naufragio, etcétera. Y en ese caso existe lo que se llama el depósito forzoso o necesario. Luego está el depósito voluntario. El depósito voluntario es lo que se establecía de acuerdo a la voluntad de las partes. Es un convenio.
donde el depositario puede ser incluso un profesional. ¿Y qué significa un profesional? Un profesional significa que aquellos que se dedican al depósito, por ejemplo, almacenes generales del depósito. Almacenes generales de depósito, ustedes después van a estudiar, creo que el año que viene, en mercantil, no, ya estudiaron mercantil 1. Almacenes generales de depósito tienen una regulación especial. Muy bien, esos son entidades que se dedican de una manera profesional al depósito. Entonces, estamos distinguiendo esto porque el código establece que si se trata de un agente que se dedica de manera profesional al depósito, entonces tiene el derecho a cobrar una remuneración por el depósito. Pero si no fuese de esa manera, entonces siempre se va a presumir la gratuidad del depósito. Y ahora nos vamos a lo que es el depósito bancario. Decíamos que el depósito bancario surgió realmente después del siglo XVII, cuando el banco se ha organizado en forma profesional y el depósito bancario tiene una característica muy especial. En los depósitos de dar suma de dinero, con el depósito de suma de dinero, que es lo más corriente en un banco, el depositante transfiere el derecho de propiedad al banco. El depositante de la suma de dinero transfiere el derecho de propiedad al banco. El banco adquiere la propiedad de lo depositado y lo utiliza, porque la función de intermediación, la función intermediadora del banco entre la oferta del dinero y la demanda del dinero, es lo que establece la nota resaltante de la actividad bancaria. Entonces, en el depósito de suma de dinero, el banco adquiere la propiedad de dicha suma de dinero. Entonces, uno puede depositar, 50 millones, y frente a nosotros esa suma de dinero vuelve a pagar a otra gente que presentó un cheque y que revisó su extracto contable y tiene suficiente fondo, pero con el dinero que nosotros entregamos ellos van a pagar. ¿Por qué? Porque nosotros desde el momento de la entrega se produce una transmisión del derecho de propiedad para el banco. Y dice el artículo 1404 que le va a habilitar a ustedes. En los depósitos de suma de dinero en un banco, significa el banco, adquiere la propiedad y está obligado a restituir la misma especie de moneda al vencimiento del plazo, o bien a petición del depositante, con las observaciones del periodo de preaviso establecido por las partes, salvo disposiciones de leyes especiales. Los ingresos y los cobros se realizan en los locales habilitados por los bancos, salvo pacto en contrario. Acá tenemos una partida de cosas. Con este artículo vamos ya a hablar de una serie de cuestiones. Primero, de que en el depósito de suma de dinero el banco adquiere el derecho de propiedad, por tanto puede disponer libremente del banco. Segundo, si en el contrato de depósito figura de que para realizarse la extracción debe hacerse con una notificación previa, entonces se va a cumplir lo que dice el contrato.
Pero si el depósito es a la vista, significa que el depositante tiene a su disposición todos los días a los efectos de poder extraer esos fondos y poder utilizarlos. Entonces, ahí surgen los depósitos de ahorro que son, uno, a plazo fijo, lo que significa que está obligado a mantener ese depósito en el banco por un periodo de tiempo o por un periodo de meses, que normalmente es de 6 meses o algunos de un año. O un depósito a la vista, lo cual significa que el depositante tiene el derecho de proceder a la extracción de los fondos cuando así lo necesite o lo necesitara. Bueno, entonces de esta disposición legal ya surge tipos de depósitos. Bueno, acá en el depósito nos pregunta el programa de naturaleza jurídica de los contratos del depósito. ¿Es verdaderamente un contrato real? Dice. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque decíamos que al inicio que los contratos reales, nos viene el derecho romano, son 4. El resto se perfecciona con el consentimiento de las partes. El resto de los contratos. Hay miles y millones de contratos. Pero estos contratos reales se perfeccionan solamente con la entrega de la cosa. Por eso hablamos en primer término del depósito, segundo término del mutuo, tercer término del comodato, y el cuarto es el pignus, la prenda, ¿verdad? Ahora, la pregunta que se hace cuando se trata del depósito bancario, si es verdaderamente un contrato real o ya se perfecciona con el consentimiento de las partes. Para simplificar, la doctrina germana sí sostiene que el contrato de depósito bancario dejó de ser un contrato real. Porque hoy día todas las transmisiones y los acuerdos se hacen por vía electrónica y no se hace mediante una entrega material del dinero, sino se hace mediante anotaciones simplemente en las cuentas. Y las transferencias electrónicas que se hace simplemente a través de anotaciones. Ejemplo, un banco sudamericano del Paraguay hace una transferencia, por ejemplo, al Chase Manhattan Bank. Y esa transferencia no es como antes de que se envíe el dinero en un barco, en una bolsa, y ir a entregar en el Chase Manhattan Bank esa suma de dinero. No. Sencillamente se hace ni siquiera un giro, sino se hace simplemente una transferencia electrónica a una cuenta que está habilitada ya y se toma nota simplemente en la cuenta corriente. Entonces es simplemente una operación contable. Esa operación contable ni siquiera hace un contador, sino se hace simplemente por vía electrónica. Y actualmente, cuando existe, porque también existe una ley de compensación electrónica, sistema de pagos electrónicos, sistema de compensación, ya eso se va a producir en segundos, todas las compensaciones. Y allí ya no existe un transporte de dinero. Por eso dice la doctrina germana
principalmente en la actualidad, ha desaparecido la calidad de contrato real en los depósitos bancarios. ¿Qué es lo que hacia donde estamos apuntando? Desde luego, y que vamos a ir llegando a eso ya en la actualidad. Bueno, después nos pide depósito cerrado, depósito abierto. Ya hablamos de depósito de administración dossier, depósito de título en custodia a la orden recíproca de varias personas. Derecho de retención del banco. Bueno, vamos a hablar. Ocurre que este depósito en custodia se le denomina contratos accesorios del banco, depósito en custodia. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina esto? Se denomina porque no es la actividad principal del banco el depósito en custodia. Porque el depósito en custodia significa que se va a tener varios títulos de crédito. Por ejemplo, se deposita 1000 acciones. A ver, ahí está Katia Susana Pereira. Katia Susana Pereira tiene 1000 acciones en Paraguay Refresco Sociedad Anónima. Y entonces, como que no puede andar con sus 1000 acciones por la espalda, deposita en un banco. El banco le da un certificado de depósito de 1000 acciones de Paraguay Refresco Sociedad Anónima. Ella con ese certificado de depósito puede participar en las asambleas y también puede obtener los dividendos. O le encarga al propio banco a gestionarle tanto los dividendos como los demás beneficios que le da sus 1000 acciones. Y ese depósito que le hace al banco es un contrato accesorio. Por eso le llama contrato de custodia, contrato accesorio del banco. Pero además de eso, ese depósito debe hacerse en un lugar apropiado, no solamente desde el punto de vista contractual, sino desde el punto de vista también de la protección física. Entonces se hace en un lugar apropiado que se llama bóveda. Se va a hacer en una bóveda donde el banco tiene que construir, pues en el momento de la construcción debe preverse la bóveda. La bóveda donde se va a guardar los valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, esa montaña de dinero que está ahí de manojo de $100 que acuñado en una cantidad de billetes que da $10,000, esta montaña de dinero de 100,000 guaraníes, etc. Y en otro lugar se va a dedicar a los valores, los títulos que se guardan. Entonces, eso se debe hacer en un lugar especial de protección que es la bóveda, y el banco responde por la seguridad de las bóvedas, y solamente puede exonerarse de la responsabilidad por caso fortuito. Incluso actualmente se exige que los bancos tengan seguros de su bóveda, de tal forma que el seguro pueda cubrir absolutamente para el caso de incendio o robos, robo o cualquier otro caso que podríamos llamar caso fortuito. Entonces, cada día la responsabilidad es mayor del banco. No sé si ustedes se acordarán que el Banco Central del Paraguay se había robado en aquella oportunidad una suma bastante interesante de la bóveda del Banco Central del Paraguay. Y en ese momento se descubrió que el banco
no había renovado el contrato de seguro. Y además, se descubrió que el contrato de seguro no tenía reaseguro. Es decir, un banco, por supuesto que va a tener una operación gigantesca. Un banco comercial cualquiera, lo que sea importante, bueno, debe tener una bóveda segura. Dos, debe tener un contrato de seguro que pueda cubrir contra los riesgos normales como el asalto o un incendio o lo que fuese, un robo, etc. Y ese seguro no puede ser cualquier seguro. No es que un seguro cualquiera. Debe ser un seguro, una compañía que tenga un reaseguro. ¿Y cuál es su reaseguro? Son normalmente los seguros que están en Londres. Los seguros ingleses son los que actúan como reaseguro. Muy bien. Seguimos adelante. Profesor, ¿Sí? entonces al final el banco tuvo que pagar la totalidad de los títulos. Sí, claro. Eso se tuvo que enfrentar. El Estado paraguayo finalmente es el que enfrentó de sus reservas bancarias, ¿verdad? Bueno, seguimos con en los depósitos de ahorro. Acá nos habla de libretas de ahorro. La ley habla de libretas de ahorro, pero no se olviden que nuestro código es el año 1987. En esa época existía la libreta de ahorro, que significa que era un formulario expedido por el banco o la financiera donde el cajero tenía que firmar. Recibía el depósito, se consignaba y le aplicaba una media firma. Hoy día no se utiliza esto. Esto ya ha pasado de moda, ya es del viejazo. Por el hecho de que la libreta hoy día no se utiliza, todo es electrónico. Ya inmediatamente uno hoy abre su computadora y ya sabe que se le acreditó el depósito. Que si se le ha transferido un fondo, ya está ahí con la información casi instantánea. Bueno, acá nos habla de la libreta del portador que existía, donde el portador de esa libreta era la persona indicada a los efectos del cobro de ese crédito. Entonces, dice la ley que el banco, que sin dolo, dice el artículo, el banco que sin dolo efectuara el pago al portador de la libreta, entonces queda exonerado de toda responsabilidad. Bueno, ahora, la capacidad para efectuar el depósito, ustedes saben que la capacidad es hoy día de 18 años, se adquiere la mayoría y entonces ya puede operar tanto en cuenta corriente como en depósito. Ahora, en tema de los fallidos, ustedes saben que los fallidos son aquellos declarados en quiebra. Y el auto declarativo de la quiebra es un auto interlocutorio. Desde ese momento, de pleno derecho, el deudor fallido pierde la administración de sus bienes y pierde también la disposición de sus bienes. Toda la universalidad de su patrimonio, todos sus bienes, incluso presentes y futuros, pasa a la administración del síndico. El síndico representa a la masa y el síndico es el que va a administrar. Si tenía un depósito, vamos a suponer Juan Pérez, se declara en quiebra, pero tenía 1.000 millones de guaraníes en su depósito. Bueno, a partir del auto declarativo de la quiebra, él ya no puede tocar ni un centavo. Ya el síndico es el que va a administrar en beneficio de la masa. Y estos bienes, estamos hablando de bienes presentes y futuros, pero también el hombre había
jugado la lotería. Pero después de su quiebra, obtiene un premio importante. Él ya no puede retirar, porque él ya perdió toda administración de sus bienes. El que va a retirar va a ser el síndico para incorporar al beneficio de la masa. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Esa sí, no es la acción paulina o la acción oblicua? Pauliana. Acción Pauliana. pauliana u oblicua. No, no es. No, no es. Eso es otra cosa. Eso es cuando un acreedor se ve burlado en su crédito porque el deudor enajena sus bienes para poder quedar sin recursos para hacer frente a sus obligaciones. Entonces el deudor que se volvió insolvente por sus propios actos, su auto que es la transferencia de sus bienes. Vamos a suponer que tenga su bien principal era un establecimiento ganadero que cuesta 5 millones de dólares y él debe también 5 millones de dólares y él transfiere esa propiedad, vende y al vender entonces el acreedor queda con la mano vacía. Entonces la ley le otorga una acción que se llama acción revocatoria o pauliana, que pretende dejar sin efecto la venta hasta el límite del crédito. Pero se requiere que cumpla algunos requisitos. Primero, el acto impugnado por fraudulento debió haber provocado o agravado la insolvencia del deudor. En síntesis, vendió esto y quedó sin nada. Bueno, el acto impugnado debió haber provocado o agravado la insolvencia del deudor. 1. 2. El crédito con que se va a intentar el ejercicio de la acción debe ser de fecha anterior. Todo esto tiene una explicación lógica. Primero, porque si no es insolvente, ¿por qué le vas a demandar? Si tiene otros bienes para hacer frente. Si ahí en el banco tiene 5 millones de dólares, ¿por qué le va a demandar? No tendría sentido. Lo mismo que si uno le presta ya a un insolvente, suma dinero así, no tiene sentido porque el acto ya fue anterior. Por eso se requiere que el crédito con que se va a intentar la acción sea de fecha anterior. Luego, si es que el acto es a título oneroso, es una venta, una compra-venta, si el acto a título oneroso, se debe demostrar el concilium fraudis, que significa la complicidad. Y se presume, de acuerdo al código nuestro, que ha dado un paso adelante, y se presume la complicidad del comprador cuando ha tenido conocimiento de la insolvencia del deudor o existen fundadas razones para conocerla. ¿Qué significa esto de que existan fundadas razones para conocerla? Claro, él es primo, él es concubino, él es novio, él es, ¿cómo se llama? Cuñado, etcétera, concuñado, familiares, políticos o no. Entonces tiene fundadas razones para conocerlo y ahí se crea una presunción y con esa presunción se puede ganar el pleito y revocar. Esa es la acción revocatoria o pauliana. Bueno, nos vamos otra vez a lo que es el caso del fallido.
El caso del fallido, nosotros vemos que perdió la administración y el depósito que tenía pasa a manos del síndico. Ahora, ¿cuándo ocurre por ejemplo, un depósito en forma individual o en forma conjunta? Cuando es en forma conjunta, significa que el depósito se hace a nombre de fulano y sultano. El contrato es en favor de Juan y Pedro. En ese caso, la cuenta es abierta de manera conjunta. Significa que para poder extraer fondos, retirar sumas de dinero, debe provenir la orden de ambas personas. Es decir, la nota de extracción deberá firmar ambas personas. Es Pedro y Juan, es decir, los dos. Porque la cuenta es conjunta. ¿Y qué dice la ley al respecto? En caso del crédito, también la ley presume de que son titulares o propietarios en partes iguales. Quiere decir que si hay 1.000 millones y entonces hay alguna disputa, para la ley, para los ojos de la ley, salvo que exista un contrato donde diga algo diferente, para los ojos de la ley, 500 le corresponde a Pedro y 500 le corresponde a Juan, porque en la cuenta conjunta se presume que ambas partes, en partes iguales, son titulares de esa cuenta. Pero si es que la cuenta es disyunta o es alternativa, y o Pedro y o Juan, eso significa que cualquiera de los dos podía retirar la totalidad de los fondos, porque la cuenta o el depósito de ahorro está a nombre de uno de los dos. Por eso tiene la idea de alternativa, es una obligación de carácter alternativo, sí, una obligación alternativa. Entonces, cualquiera de los dos puede extraer la totalidad de los fondos. Pero para la relación interna entre los dos, siempre la ley presume que son titulares en parte iguales de los fondos existentes. Y, sin embargo, para los terceros o para el banco, la firma de uno de ellos es suficiente para la extracción de la totalidad de los fondos. El depósito judicial. El depósito judicial es un depósito que, por orden del juez en un litigio determinado, se va a abrir una cuenta y esa cuenta va a estar a nombre del juicio, y a la orden del juzgado, no es de las partes. Vamos a suponer que exista un financiera, un contra Bonifacio Ríos sobre el cobro de guaraníes, y ahí se abre una cuenta. Y al abrirse la cuenta, va a decir la cuenta a nombre del juicio financiero contra Bonifacio Ríos sobre cobro de guaraníes. Ese va a ser el nombre de la cuenta. ¿Y a la orden de quién? A la orden del juzgado. Entonces, en el depósito judicial, el que va a ordenar la extracción va a ser el juez, el que va a librar el cheque judicial para que se pueda extraer esos fondos, va a ser el juez. El juez va a firmar. El beneficiario
el beneficiario va a disponer el juzgado. Si, ¿quién va a ser? Si en este caso va a ser la financiera Runde o quién miércoles. Entonces, el depósito judicial se realiza, es un depósito muy especial, es un depósito que no produce interés, acuérdense, es un depósito que puede estar por tantos años y es un depósito que, si ustedes saben, le conviene al banco, porque si nosotros depositamos 50 millones de dólares y entramos en conflicto, eso, mientras dura el conflicto sigue en el banco y no produce interés. Entonces, ese es el grave problema del depósito judicial. Bueno, después, el depósito en moneda extranjera, eso era una novedad hace tiempo, pero hoy día, desde 1995, con la ley de depósito en moneda extranjera y de obligaciones en moneda extranjera, no es ninguna novedad. Se puede recibir, el banco puede recibir el depósito de moneda extranjera y está obligado a la restitución también en la misma moneda. Y el encaje legal significa entregar al Banco Central del Paraguay en un 10%, que es lo usual, a los efectos de que pueda servir de una garantía. Y los depósitos en cajeros permanentes también era una novedad antes, pero hoy día no hay ninguna novedad. Hay un contrato, para nosotros no vemos ese contrato, pero hay un contrato subyacente entre el que va a utilizar un cajero y el que va a proporcionar el cajero. En el caso de los bancos que tienen un depósito y habilita que ese depósito sea utilizado por vía de cajeros permanentes, cajero automático, el sustrato de toda esa actividad es un contrato. Y en ese contrato se obliga al banco ¿a qué? A entregarle una tarjeta magnética, a entregarle un PIN, que es una especie de firma electrónica, un PIN para que pueda utilizar ese cajero a los efectos de extraer fondos o hacer también depósitos. En lugar de ir al banco, bueno, hacer directamente el depósito en un cajero permanente. A esto se le llama, hace tiempo que viene llamándose contrato inteligente. Contrato inteligente que hoy está utilizado en Europa para todo tipo de contrato. Al principio era simplemente para comprar una Coca-Cola, y había que hacer una compra-venta, no comprar una Coca-Cola. Es una operación de compra-venta de bien mueble. Entonces uno echa una moneda y la máquina le sirve una Coca-Cola. Es un contrato inteligente. Era muy, muy básico. Pero hoy los contratos inteligentes en todas, los alquileres de los vehículos, en los alquileres, por ejemplo, de una vivienda, de un apartamento. Todo eso son contratos inteligentes. Vencido el plazo, se cierra todo, se apagan todas las luces. Es decir, contrato inteligente hoy se utiliza en todo tipo de contrato. Al igual que dentro lo que es el cajero permanente, que le llamamos nosotros cajero electrónico, etc., es también un contrato inteligente, cualquiera, ¿verdad? Bueno, por último, vamos a volver a decir de que el depósito puede hacerse sencillamente en el depósito ordinario, donde es el depósito de ahorro, o también el depósito puede hacerse en cuenta corriente. Ya estudiamos lo que es cuenta corriente. En la cuenta corriente se hace el depósito y el banco expide un documento que es el cheque, que significa que el titular del depósito en cuenta corriente pueda
ordenar el pago mediante la expedición del cheque. Entonces, por eso es que el cheque es una orden de pago pura y simple. Pero hoy con el cheque de pago diferido, en nuestra definición tenemos que incorporar. Entonces, cuando hablamos de cheque, vamos a tener que decir que el cheque es una orden de pago pura y simple o una orden de pago diferido en el tiempo. Allí vamos a completar la definición de lo que es un cheque. Bueno, vamos a hablar porque vamos a preguntar en el examen sobre la apertura de crédito bancario. Entonces ya vamos a hablar. Realmente en la modernidad, en la actualidad, esta apertura de crédito bancario es un instrumento de negocio, un instrumento de negocio considerable, porque dice que el empresario no tiene por qué utilizar un segundo un dinero que no le va a beneficiar, ni tampoco el empresario de la actualidad puede tener dinero ocioso sin producir los beneficios en el campo del comercio. Y ahí viene como una solución a estos problemas, viene lo que es la apertura del crédito bancario. En la apertura del crédito bancario, el banco se obliga a poner a disposición del cliente una suma de dinero por un plazo determinado o por un plazo indeterminado. Muy bien. ¿Y cómo es su modo de operación? Vamos a poner unos ejemplos y en base a eso vamos a ir charlando sobre el mismo. Si yo soy un comerciante, vamos a suponer que yo me dedico a la importación de, así como Bristol y compañía, la importación de electrodomésticos. Y traigo centenares y centenares de electrodomésticos. Traigo heladeras, televisores, etcétera, etcétera. Todo lo que sea electrodoméstico, me dedico a la importación y a la venta, por supuesto. Distribución y venta. Yo tengo acá en la capital mi central, pero también tengo por el interior, tengo que enviar en camiones, etcétera, etcétera. Para que yo pueda ir haciendo esa parte operativa, yo necesito un flujo de dinero, flujo de capital. Y entonces, contrato con el banco y pone a mi disposición 5.000 millones de guaraníes. A mi disposición, 5.000 millones de guaraníes. Que dice la ley que puede utilizarlo de acuerdo a su necesidad. 5.000 millones. Es lo que se denomina comúnmente una línea de crédito. El banco me exige para poner a mi disposición por un año, por un ejercicio fiscal, 5.000 millones, o 10.000 millones, o 20.000 millones, de acuerdo al volumen de mi operación. Me exige algunas garantías. ¿Cuáles son las garantías? Yo tengo un inmueble que cuesta esa cantidad y ofrezco esa garantía.
Entonces, de acuerdo a las importaciones que vengo realizando, voy utilizando el dinero. De 5.000 millones voy utilizando en primer término 1.000 millones. Con eso traigo la cantidad de electrodoméstico y salgo a repartir, a vender. Luego de 3 meses utilizo otro 1.000 millones. En el cuarto mes ya utilicé 2.000 millones. En el cuarto mes yo ya vendí todo lo que traje y pagué los 2.000 millones. Bueno, ¿qué pasa? Por eso estábamos diciendo que el empresario en la actualidad no puede tener dinero ocioso ni dejar un minuto sin la utilización del dinero en forma efectiva. ¿Qué pasa? Con el contrato de la apertura de crédito, yo pago lo que utilicé los 1.000 millones por 2 meses, que significa interés por 2.000 millones, por 1.000 millones. Lo que utilicé después, a los 2 meses, otros 2.000 millones, eso solamente yo utilicé un mes. Entonces voy a pagar interés por eso solamente por un mes. Es decir, lo que el empresario va a utilizar de acuerdo a su necesidad y va a pagar interés solamente por lo utilizado, no por los 5.000 millones que puso a mi disposición, no, solamente por lo utilizado y por el plazo utilizado. Entonces, ahí está la importancia de esto. Ahora, para ir contestando una cantidad de preguntas al mismo tiempo, vamos a suponer que finalmente mi garantía, lo que había ofrecido inicialmente como garantía, este bien inmueble, una hipoteca, como le llaman hipoteca flotante, le llaman también, una hipoteca, resulta de repente insuficiente por A o B motivo. Entonces el banco está con el derecho de exigirme un suplemento de garantía. Un suplemento de garantía a los efectos de mantenerme esa línea de crédito de 20.000 millones, vamos a suponer que sea, a los efectos de mantenerme eso. Y yo estoy obligado a dar ese suplemento de garantía. O si no doy ese suplemento, el banco puede reducirme la línea de crédito, reducirme entonces la apertura del crédito. Y así en lugar de 20.000 millones me da 15.000 millones o 10.000 millones. Bueno, ustedes se dan cuenta de la enorme utilidad que es para el comerciante, para el empresario, la apertura de crédito bancario. Porque él no va a utilizar su dinero propiamente dicho en las operaciones comerciales que va a realizar, sino va a utilizar el dinero que va a traer del banco y por el tiempo que utiliza va a pagar el interés. Solamente por el tiempo que utiliza. Y él puede ir cancelando también las deudas que va generando su actividad comercial, puede ir cancelando a los efectos de que los intereses no crezcan y a los efectos de poder garantizar también su beneficio como comerciante. Bueno, ahora viene una pregunta en esta materia, viene siempre una pregunta y ya tiro al aire. La pregunta es, en caso de que el cliente, en este caso, el empresario, el comerciante o el industrial, cancele la cuenta
hacete los 5.000 millones o los 10.000 millones, lo que sea, lo que ha utilizado. Si es posible levantar la garantía, si es posible levantar la hipoteca. Vamos a suponer que ha entregado en hipoteca un establecimiento ganadero y todo lo que existen allí, emprenda los tractores, etc. Pero canceló porque él se dedicaba a la compra-venta de ganado y bueno, ya tiene el dinero y canceló. Y la pregunta es si él puede levantar esas garantías. Y la respuesta es no. Aún cancelando las obligaciones, el cliente no puede levantar las garantías hasta el cumplimiento del plazo, porque también el banco pone a disposición, independientemente de que las cuentas se haya cancelado, independientemente de eso, también el banco pone a disposición durante un plazo determinado. Y la garantía tiene que sobrevivir hasta ese plazo. Y en consecuencia no se puede levantar hasta el vencimiento del plazo. Bueno, acá nosotros vamos a hablar de la apertura de crédito en cuentas corrientes. Ocurre que en una mayoría casi absoluta, toda la apertura de cuentas corrientes, toda la apertura de crédito bancario se hace en cuenta corriente. Porque así el cliente va a ir ordenando el pago con los cheques. Va a ir ordenando los pagos. Pero también puede hacerse mediante transferencia electrónica, como hoy día se viene haciendo ya usual y ordinariamente, a través de transferencia electrónica. Pero no solamente para eso. La apertura en cuenta corriente es también a los efectos de que el banco pueda garantizar algunas operaciones que realiza el cliente, como por ejemplo, cuando el cliente es una constructora que va a participar en una licitación pública para para grandes construcciones. Vamos a suponer va a ser un aeropuerto o va a ser una ruta, una ampliación de una ruta o lo que fuese. Entonces, en la licitación se exige una garantía de fiel cumplimiento que debe dar un banco. Y para ofrecer esa garantía de fiel cumplimiento, también se abre el crédito mediante la apertura de un crédito bancario en una cuenta corriente. Entonces, para todo ello es útil esta apertura de crédito bancario y es de enorme utilidad hoy día para todos los negocios jurídicos. Bueno, después esta apertura de crédito, acá nos pregunta la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica que no comentamos porque es simplemente una discusión respecto a que si la naturaleza jurídica tiene una gran similitud con el mutuo, porque en el mutuo es el préstamo de uso mediante el cual un banco entrega una suma de dinero al prestamista, al prestatario, perdón, al cliente, y este se obliga a devolver en un plazo determinado o mediante la modalidad establecida
por acuerdo de parte, lo cual significa que en el mutuo vos podés pagar mensualmente en forma fraccionada o uno se obliga a devolver la cantidad de suma de dinero en el plazo convenido. Ese es el mutuo. Tiene tanta similitud con el mutuo por el hecho de que en la apertura del crédito bancario se abre una línea de crédito de suma de dinero también, donde el cliente está obligado a devolver en caso de consumo, caso de utilización. Entonces tiene una gran similitud, pero la gran diferencia existente es que en la apertura se mantiene una línea de crédito por un plazo determinado, es decir, el banco se obliga, asume la obligación de mantener una línea de crédito con un plazo determinado, independientemente de su utilización o no. En el mutuo se hace entrega, el banco entrega la suma de dinero pactada, la suma pactada. Se hace entrega y el cliente está obligado a devolver. Es realmente una prestación presente, una prestación presente contra una prestación futura. Esa es, en síntesis, es lo que constituye el mutuo. En el otro no. En el otro no se hace ninguna entrega. En otro se abre simplemente una línea de crédito y se pone a disposición del cliente. Ese por un lado. Pero por otro lado, algunos consideran que es un precontrato, lo cual es absolutamente irreal e improcedente porque el precontrato significa que después debe perfeccionarse con otro contrato. En este caso, en la apertura del crédito bancario no, porque de una sola vez se perfecciona el contrato de la apertura mediante el cual el banco se obliga a poner a disposición del cliente una suma de dinero y el cliente puede ir utilizando de acuerdo a su necesidad y devolviendo, restituyendo también de acuerdo a sus posibilidades. Entonces sí, finalmente la naturaleza jurídica es un contrato autónomo. Es un contrato autónomo legislado en el Código Civil paraguayo, mediante el cual, ya dijimos, el banco pone a disposición del cliente una suma determinada, se obliga a poner a disposición del cliente una suma determinada de dinero y este va utilizando de acuerdo a sus necesidades dentro de la operación comercial. Es un contrato autónomo, es un contrato típico, es un contrato típico, es un contrato nominado, es un contrato comercial, esencialmente comercial porque es una operación comercial. Y lo más importante en este, que es un contrato bilateral de obligaciones recíprocas, y lo que sí podemos sellar diciendo de que es un contrato autónomo comercial, es un contrato nominado, típico, donde existen obligaciones recíprocas para las partes. Con eso damos por terminada esta lección y también por terminada la exposición. Así es que vamos a vernos el próximo lunes. Creo que tenemos una prueba, una pruebita muy fácil, pero vamos a ir volviendo a la presencialidad. Muchísimas gracias, salvo que quieran preguntar algo. Bueno, si no hay Gracias, profesor. Gracias a usted. Buenas Muchas noches. gracias. Bueno, Profe. Muchas gracias. ok, Muchas nos gracias. vemos el próximo Gracias. lunes. Bueno, Buenas ok. noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Chao, 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 chao. Gracias, profe. Chao, chao.